A grabar. Bueno, em, hoy creo que es 28 de octubre y estamos conversando sobre el tercer asunto de la unidad 3 del seminario enfocado en desarrollos recientes de los servicios sociales en América Latina. Nos estamos enfocando en el retorno del Estado. Como ven, tenemos un paso violento de la llegada del mercado al retorno del Estado. Es violento porque pues nos ha quedado muy comprimido, pero también es violento porque violentos fueron los procesos de cambio y muchas veces en nuestra región así han sido los cambios. Hay países como Costa Rica, como Uruguay, que se han caracterizado en todo este marco por niveles altos de gradualismo en los procesos de cambio, pero las olas de corrientes, las olas de transformaciones y los énfasis que han animado la conversación en la región como tal han sido cíclicos y muy cambiantes en periodos relativamente cortos. Entonces, pues nada, hoy vamos a conversar sobre la vuelta del Estado, para la semana que viene cerrar esta unidad con el papel de las familias y el trabajo invisible no remunerado, en particular femenino. ¿Qué pasó con eso en el marco de todos estos vaivenes de la política pública y de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad? Tenemos 4 objetivos que tienen que ver con caracterizar la vuelta del Estado, dar cuenta del giro de las ideas, porque empezamos a conversar la semana pasada de la importancia de las ideas. Pues me parece muy importante enfatizar esto, porque ustedes como politólogas y politólogos deseablemente van a poder vivir de lo que aprenden y su trabajo tiene que ver con las ideas. Así que tienen una responsabilidad enorme en ser plenamente conscientes del poder que tienen las ideas y de las consecuencias prácticas que las ideas tienen en la vida de las personas. Luego, caracterizar la economía política que propició el cambio examinado y discutir el papel de los partidos políticos en tanto es un elemento, pues una variable independiente, un tipo de actor que en la carrera ustedes, pues con el que ustedes se familiarizan, pero que normalmente no se vincula a la conversación de la economía política de los servicios sociales. Entonces parece importante detenerse ahí. Creo que una cosa importante al conversar sobre, un segundito que voy a pasarme a la PowerPoint. Una cosa importante a tener en cuenta en esta conversación es que, bueno, estamos en este momento viviendo una crisis muy profunda. Tal vez vaya a ser la crisis más profunda que ustedes vivan en toda su vida, tal vez. Y esto genera un gran escepticismo sobre el valor de la democracia, sobre la capacidad que como sociedad tenemos de resolver nuestros problemas. Pero en la primera década, se habla de la década larga, los primeros 15 años del siglo XX, vivimos un enorme optimismo en la región y hubo una sensación de que las cosas podían cambiar y en un cierto grado lo hicieron. Una de las expresiones de ese cambio, junto con otras, como la llegada de un presidente indígena en Bolivia, como movimientos sociales muy importantes, como pues muchas novedades desde el punto de vista de la construcción democrática, una de las cosas que ocurrieron fue la expansión sin precedentes de la política social, por lo menos sin precedentes desde los años 20, 30, 40, y sin precedentes en términos de haber alcanzado todos los rincones de la región, cosa que sabíamos por el trabajo de Figueira y nuestra discusión previa en la unidad sobre la mirada histórica, que la primera ola de incorporación que construyó servicios sociales y presencia del Estado en la vida de la gente tuvo alcances muy desiguales entre países y subregiones de América Latina, ¿verdad? Pues esta nueva ola llegó de manera mucho más homogénea, aunque siempre mostrando los legados de lo previo. Entonces, bueno, una cosa que pasó en este periodo fue que los gobiernos en general renovaron su compromiso con los sistemas de protección social y empezó a darse por sentado que era fundamental que el Estado tuviera mejor y mayor presencia en la vida de las personas.
y esto lo hizo creando nuevas políticas, nuevos programas, y también lo hizo expandiendo lo existente. Entonces, ¿qué cambió durante este periodo? Una manera de verlo es mirando, mirando el gasto público social, o sea, cuánto dinero destinó el Estado por persona durante este periodo. Y lo que vemos es una ola expansiva muy fuerte, con un aumento de 6 puntos porcentuales en la proporción del Producto Interno Bruto que los estados destinaron a estos esfuerzos, y un incremento de $945 por persona en pues, lo social. Obviamente estos promedios tienen profundas diferencias entre países, pero fue una tendencia homogénea en toda la región a priorizar la inversión en esta área. Y bueno, detrás de esto estamos hablando, como lo hemos visto durante sesiones previas de este seminario, estamos hablando de servicios de salud, estamos hablando de protección de la vejez, estamos hablando de la irrupción de nuevas áreas de intervención pública como los cuidados, estamos hablando de expansión educativa. Entonces, bueno, detrás del dinero, pues hubo toda una transformación de lo que el Estado estaba haciendo. Y esto se reflejó muchísimo en las coberturas de distintas medidas de política social. No me gusta mucho el icono que tenemos aquí en esta filmina porque es estereotípico de la población adulta mayor, y tengo que cambiarlo, pero para que sepan que estoy en desacuerdo con mi icono. Estas filminas las hemos hecho como parte del trabajo de la Red Latinoamericana de Política Social. Tenemos una página web, polsoc.org, y las construimos para un taller que tuvimos que postergar por el COVID, pero con la idea de acercar más instrumentos a estudiantes de grado y posgrado, más instrumentos pedagógicos. Bueno, el punto es que tuvimos una expansión muy grande de la cobertura. Les quiero dar un dato que resume mucho de lo que pasó. La brecha de acceso a la protección de la vejez en la forma de pensiones entre hombres y mujeres era de más de 15 puntos porcentuales en 1995, y para el 2015 era de solo 4 puntos porcentuales. Es decir, el doble de las mujeres adultas mayores había logrado para el 2015 tener una pensión, aunque generalmente los montos fueron pequeños e insuficientes para hacer frente al costo de la vida. Vamos a ver que los avances fueron mucho mayores en cobertura, y en segundo lugar en equidad, y en tercer lugar en suficiencia, es decir, en la capacidad de los programas de resolver las necesidades que se planteaban. Y bueno, esto que les muestro para pensiones también se ve en salud, también se ve en educación. Fue una ampliación que tuvo presencia en múltiples sectores, aunque algunos países lo hicieron súper bien en unos sectores. Por ejemplo, Bolivia llegó a 95% de la población con renta dignidad, con una renta mínima de protección de la vejez, y en cambio no movió la aguja tan dramáticamente en salud. Y en cambio México amplió a 44 millones de personas un acceso mínimo a la salud, pero no transformó su sistema de pensiones de esa manera. Entonces, hubo variaciones sectoriales que tuvieron que ver precisamente con la economía política, con los actores, las ideas, las relaciones de poder que estaban presentes en cada sector, y muy en particular las relaciones que se daban entre el Estado y el mercado en cada sector, y en qué medida el mercado también podía ganar de esta expansión de la política social. Para darles una idea, estos son, digamos, es un mapa de la expansión y de la creación de nuevos programas en salud y pensiones, y ven que ahí tienen puntitos de algún tipo de colores en todos los países de la región, incluyendo los que venían de su legado de exclusión social, los que venían del universalismo estratificado, los que venían del dualismo que vimos con Filgueira, todos los cuales habían promovido fuertes reformas de mercado durante los 90, y muchos de los cuales habían creado algunos tipos de políticas focalizadas a través de los fondos de emergencia social que habíamos conversado la semana pasada. Pues en este momento lo que tenemos es una expansión en todos los tipos de países. Entonces, durante este periodo, además de que
pues se amplió la presencia del Estado y América Latina pasó a ser un ejemplo, así como en los 90 había sido el ejemplo de cómo privatizar y cómo promover el llamado modelo chileno. En los 2000 se vuelve un ejemplo para el mundo de cómo reconstruir presencia estatal en el bienestar de la gente. Tenemos esa capacidad como región de ser paradigmas de distintas cosas, buenas y malas. Yo creo que en este periodo fue por muy buenas razones, porque se mostró que era posible en economías de mercado, muchas de ellas precarias, tener una presencia del Estado que no fuera represiva, que no fuera de exclusión solamente, sino también de redistribución de los recursos. Durante este periodo también se multiplicó el análisis comparado, y esto es algo que quiero subrayar, y que se ve mucho en la lectura de Antía, la cantidad de referencias bibliográficas que ella tiene en ese artículo, Florencia Antía, muestra la explosión de investigación que hubo en esta materia, en particular desde las ciencias políticas y desde la sociología comparada. Y la mirada que se adoptó de la política social fue mucho más sofisticada que la previa. Recuerdan que habíamos conversado sobre las limitaciones que tiene mirar la política social solo por el gasto, la necesidad que hay de pues, mirar múltiples otras dimensiones. Y en este periodo, la mirada sobre la expansión de la política social se amplió a una visión mucho más completa a la previa, que permitió ver, sí, por un lado gasto, pero por otro lado cómo se reflejaba ese gasto en cobertura y acceso, cómo se reflejaba ese gasto en equidad, en generosidad o suficiencia, estoy usando los términos intercambiablemente, de manera intercambiable, calidad, condiciones y mecanismos de acceso, financiamiento, universalismo, segmentación, es decir, que no solo se quería conocer digamos, los indicadores sueltos de qué estaba pasando con esta expansión del Estado, sino cuál era el perfil de incorporación que se daba al final, si era más universalista, más segmentado, qué combinación de ambas cosas. Y también la medición, o sea, no solo la conceptualización, sino que la medición de lo ocurrido también se sofisticó de manera importante a través de mediciones multidimensionales. Ahí hay algunos ejemplos de autoras y autores que buscaron construir índices, que buscaron combinar métodos, que usaron métodos mixtos para el análisis. En general, la literatura siguió estando muy fuertemente enfocada en los países grandes de América Latina. Hablamos de que somos 630, más de 630 millones de personas en la región, y el 40% vive en los países más grandes, pero el resto se distribuye en muchos otros países, y generalmente Centroamérica y algunos de los países andinos han sido mucho menos estudiados, Centroamérica exceptuando Costa Rica, aunque Costa Rica tampoco es una presencia siempre clara en la literatura comparada. Pero entonces, digamos, hubo una reproducción de eso, pero se hizo investigación sobre toda la región, en muchos casos también. Entonces, ¿qué aprendimos de esta mirada multidimensional? Bueno, aprendimos que hubo expansión. Toda la literatura puede tener muchísimas diferencias, muchísimas matices, muchísima discusión en múltiples aspectos, pero no en que hubo expansión. Que la política social ganó tracción en las agendas de gobierno, en las agendas del Estado, y que eso se tradujo en cambios. Programas existentes, nuevos programas, más coberturas, más gastos e inversión. O sea, en general se valora, hay un acuerdo en que fue una década expansiva. Ahora, ¿qué tipo de expansión? Ahí encontramos más matices. Diego Sánchez Sancochea y yo hablamos de expansión segmentada, como lo menciona Florencia Antía, y distintas autoras y autores ponen distintos énfasis, dependiendo de qué miren, ¿no? Algunas personas miran el grado de expansión, otras miran la persistencia de brechas y la capacidad de transformar la matriz previa, ¿no? Es decir, la reproducción de la desigualdad, digamos, la podemos documentar cuando miramos quién quedó afuera, quién continuó quedando afuera, qué brechas hubo tanto en acceso como sobre todo en suficiencia, en generosidad, y qué capacidad tuvo la política social de transformar esa matriz segmentada inicial. Porque, como lo hemos hablado, siempre como en una pintura, cada vez que estas olas de transformación estatal empiezan a implementarse, se encuentran con un relieve, con unas formas, con unos dibujos que
que preceden ese momento y que interactúan fuertemente con lo que se hace. Entonces, la capacidad transformadora que la política social tuvo de esa matriz excluyente, segmentada, inicial, varió en función de múltiples factores que ahora conversamos como factores explicativos. Digamos que hasta acá estamos conversando de nuestra variable dependiente, ¿no? De qué pasó con el resultado de la política social. ¿Se acuerdan que desde el principio del seminario venimos distinguiendo entre esos resultados, la arquitectura que lo permite, y la economía política que explica la arquitectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos, como lo planteaba ahora la compañera, de renta básica universal, entonces, en términos de resultados, miraríamos las características de cobertura, de suficiencia, de equidad. En términos de arquitectura, veríamos cómo se financió, dónde estaba la gobernancia del sistema, cómo se articuló con programas sociales preexistentes, cómo se articuló con el mercado laboral, por ejemplo, y luego, entre los determinantes, miraríamos los sectores políticos, partidos políticos, ideología, ¿verdad?, que promovieron esas ideas. Entonces, sabemos que la expansión fue heterogénea entre países y entre sectores. Sabemos que esa heterogeneidad se reflejó en el grado de expansión alcanzada, en la persistencia de brechas, como le mencionaba recién, por ejemplo, de brechas entre gente con trabajo formal y gente sin trabajo formal. Esa fue una de las brechas que costó mucho cerrar. En general, la expansión tuvo unas propuestas para las personas con trabajo formal, otras propuestas para las personas por debajo de la línea de pobreza, y siempre nos quedó en el medio un buen poco de personas, y en muchos países creciendo, aunque en muchos países se redujo mucho la informalidad en este periodo, personas que no calificaban ni por un lado ni por el otro. Bueno, también algunas políticas lograron reducir la desigualdad contributiva de los sistemas previos. Por ejemplo, hablamos de los países y de Costa Rica también, que tenían múltiples sistemas de pensiones. Bueno, durante este periodo, en Costa Rica, por ejemplo, se cerraron regímenes particulares, ¿no? O sea, eso podría haber aumentado la equidad, ¿no? Porque eran personas que estaban adentro de un sistema, pero que tenían muy distintos grados de suficiencia, incluso que no necesariamente habían contribuido para recibir protección social más alta. Entonces se fueron acercando y reduciendo brechas en pensiones en particular, y en salud en buena medida también. En el balance, millones de personas recibieron prestaciones del sistema de protección social por primera vez. O sea, y eso lo vamos a ver ahora vinculado a las lecturas, lo discute muy claramente Antía. Hubo una incorporación muy grande de los outsiders, ¿verdad? Que esa distinción outsider-insider también la usamos la semana pasada. A diferencia de los programas de los 90 que se plantearon para las personas extremadamente en condiciones de pobreza extrema y mucha precariedad, pero que tuvieron muy poquito alcance, durante esta ola hubo una incorporación masiva de gente a la política social, de algún tipo. En particular, las transferencias monetarias condicionadas llegaron a 1/4 de todas las familias latinoamericanas. O sea, pensemos, 630 millones de personas en unos cuantos millones de familias, y que 2 de cada 10 hayan tenido acceso a algún tipo de transferencia pública. Más chica, más grande, con condicionalidades, sin condicionalidades, con 1000 problemas, pero poner un pie en la puerta de un Estado que se supone de toda la sociedad y que tiene la responsabilidad de construir pisos de bienestar para toda la sociedad. Ahora, en principio se transformó la matriz excluyente y dual del Estado social latinoamericano, así si tuviéramos que decir en versión Twitter, para toda la región. No pareciera que se haya transformado tan fuertemente. ¿Por qué? Porque se mantuvieron carriles, como si fuéramos en la pista, ¿no? Esos carriles de incorporación de los que venimos hablando desde el principio del seminario tendieron a mantenerse. La materia contributiva por un lado, la no contributiva por el otro, y por lo tanto las personas con trabajo formal siguieron teniendo relativa ventaja con respecto a la gente con trabajo informal. Digamos que seguimos reflejando el pecado original de una vinculación muy estrecha entre inserción laboral y protección social que venimos trayendo desde los orígenes de nuestros estados sociales.
Una distinción que no nos pasaría si tuviéramos regímenes basados en criterios de ciudadanía, o que no nos pasa en sectores como en educación, en donde la inserción laboral no es relevante. Ustedes saben que ustedes pueden ir a una escuela pública y sus hijos, independientemente de la inserción laboral familiar, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de cómo podría funcionar en otros sectores de política. Entonces, en general, se reprodujo esos carriles de incorporación. Y en materia, digamos, entonces hay un balance socioeconómico que hacer allí, mucho éxito en incorporación, en acceso, se mantienen brechas en suficiencia y por lo tanto en equidad, a raíz de estos carriles de incorporación. Además del balance socioeconómico, tenemos un balance de género que hacer, porque las transformaciones de género, como lo hemos visto, están estrechamente vinculadas a las transformaciones, a las relaciones socioeconómicas en América Latina, en particular, no necesariamente en todo el planeta, pero sí muy marcadamente en nuestro caso. Y un logro del periodo fue que las mujeres y su trabajo no remunerado comenzó a ser visto como tal. Es decir, de la mano de los programas de transferencias monetarias condicionadas, se reconoció que el trabajo que las mujeres hacían de interfaz entre el Estado y la familia, por ejemplo, llevando a los niños y a las niñas a los chequeos médicos, por ejemplo, asegurándose que no faltaran a la escuela, que eso es trabajo, que eso implica tiempo y que eso implica una producción de un bien público, que es una niña educada, que es un niño al día con sus vacunas, etc. Entonces, por un lado, se visibilizó este trabajo, por otro lado, el Estado dijo, bueno, ya que estamos, aprovechemos que las mujeres trabajan en esto y lo hacen súper bien para apoyarnos en ellas. Y así las mujeres se transformaron, en particular las de sectores populares, en una extensión, una especie de brazo de extensión del Estado en el territorio. Maxine Molinet incluso usa la metáfora de un ejército, ¿no? de mujeres en cada uno de los hogares siguiendo pues instrucciones y pautas definidas por el Estado, y pues esto da para mucha discusión sobre la reproducción de las desigualdades y de modelos de feminidad, digamos, sumisas y atentas a lo que el Estado plantea, el modelo de la buena madre, de la mala madre. Bueno, aquí el límite es el cielo en términos de conversación e investigación sobre cuáles son las implicaciones tanto socioeconómicas como políticas de esta manera de que el Estado se relaciona con las mujeres durante este periodo. Pero 18 de los 19 países de la región crearon estos programas y los crearon canalizando recursos a través de las mujeres. Ahora, los resultados en general fueron ambiguos, digamos, bueno, las mujeres también estaban presentes en la conversación sobre pensiones, en la conversación sobre cuidados, es decir, difícilmente encontramos un área de política social durante este periodo en el que las mujeres no hayan tenido algún tipo de visibilidad y las relaciones de género. Este punto lo quiero retomar así, en 2 semanas porque es muy llamativo cómo pasamos de esta presencia tan fuerte de la conversación sobre las mujeres y sobre las relaciones de género a su desaparición de la conversación en el contexto de la crisis que estamos viviendo. En el contexto de la crisis que estamos viviendo, todas las respuestas frente a la emergencia omiten completamente toda esta conversación. Y pienso que eso tiene implicaciones muy serias y en principio negativas para los avances realizados en materia de equidad de género, que también son equidad socioeconómica por la relación intrínseca entre ambas. Entonces, bueno, en general, en materia de desigualdad de género, los resultados fueron ambiguos. Por ejemplo, en pensiones se avanzó mucho en cobertura, pero no tanto en suficiencia. Las políticas de cuidado avanzaron tímidamente trasladando al espacio público asuntos que se consideraban propios exclusivamente del ámbito familiar. Este es uno de los principales cambios, la irrupción de nuevo ámbito de política pública. Así como en los 90 irrumpió la violencia de género como un asunto que no era de las familias, no era un asunto privado, no era un asunto de que seguro ella se lo merecía, ahora en los 2000 emerge la idea de que sin cuidados no hay sociedad ni economía y que ese tema debe ser algo resuelto entre toda la sociedad, no solo las familias, y entre hombres y mujeres, no solo las mujeres. Pero digamos que se avanzó más en tematizar el asunto que en implementar políticas, y se avanzó más en trasladar algunas partes de los cuidados a programas públicos que en sumar a los padres, que en general han continuado básicamente ausentes del diseño de políticas.
Pero en todo caso, no cabe duda de que la región experimentó durante esta década cambios muy significativos que mejoraron la vida de millones de personas y que requieren de mucha más investigación, en particular sobre el tema de las explicaciones. Aunque no solo, también sobre los alcances. Aquí solamente quiero subrayar que, bueno, ustedes tienen la literatura, la lectura de Florencia Antía es sumamente clara y sumamente al grano, muy pedagógica, pero básicamente cuando se miraba qué pasó, por qué hubo esta expansión, mirar la democracia fue algo importante, el papel de los partidos políticos, por un lado, a través de la competencia electoral, y por otro lado, la movilización social. Por eso elegí Basta, Basta Ya, esta canción de los Vázquez, chilena, muestra el papel de la movilización social, es decir, la derogación de la Constitución Política de 1980, sancionada en el marco de la dictadura de Augusto Pinochet, no hubiera, o sea, lo que pasó el domingo no hubiera ocurrido sin la movilización social, y en particular sin la movilización social de gente muy joven, eh, digamos que de la primera generación que no cargaba con el miedo a la represión de sus padres y sus abuelos. Bueno, esto da para mucho, pero la evidencia comparada muestra que los países que tenían más años de continuidad democrática, como Chile, Costa Rica, Uruguay, fueron los que ofrecieron políticas sociales más generosas, aunque no siempre las más universales, a veces generosas pero segmentadas. Entonces, hay un tema aquí sobre el tipo de régimen político y las posibilidades que el régimen político da para que ocurran cosas. O sea, el régimen político no aparece como condición suficiente, aparece como condición necesaria para que los actores políticos y sociales hagan cosas con ese espacio que les da la libertad de poder actuar sin sufrir las consecuencias mediante la represión, mediante la desaparición, mediante la cárcel, como había sido, pues, como fue en periodos previos, como lo vimos muy rápidamente la semana pasada. La competencia electoral, entonces, en el marco de ese terreno de juego que crea la democracia, es crucial para entender la expansión de las políticas sociales, porque esta expansión ocurrió en manos de partidos de distinto signo ideológico. Entonces, quienes investigan este punto lo que argumentan es que cuanto más competitivas las elecciones, los partidos tienen más incentivos para prometer y cumplir con o sea, prometer la expansión de políticas sociales y honrar las promesas. Esto es así porque los partidos quieren ganar el voto de las personas, y entonces pues tienen un incentivo para honrar su palabra. Esto tampoco es condición suficiente, estamos agregando condiciones necesarias. El giro a la izquierda que la región experimentó a partir del 98, cuando fue electo Hugo Chávez, o sea, se considera el inicio del giro a la izquierda ese momento, en 1998, y continuó hasta mediados de los 2000, permeó casi toda la región, y por giro a la izquierda acá se entiende, por un lado, que hubo muchos países liderados en el Ejecutivo y en el Legislativo por partidos de izquierda, pero por otro lado, que donde la izquierda no ganó las elecciones, no fue mayoría, en el marco de la competencia electoral, corrió el centro político más a la izquierda de lo que estaba en los 90. Es decir, que la izquierda incidió de manera directa en algunos casos, pero de manera indirecta en otros casos por la vía de presionar el centro político en una dirección de mayor ampliación de la política social. Hay varios trabajos sumamente interesantes sobre el giro a la izquierda y que discuten en qué incidió, cómo incidió, si fue toda la izquierda o qué tipo de izquierda incidió, montada en qué tipo de partidos políticos, como vamos a ver ahora con el trabajo de Jennifer Priebel. Ahora, esta transformación está ocurriendo al mismo tiempo que había un enorme crecimiento económico en la región. Se argumenta que en los 90 había habido crecimiento económico y no había habido expansión, pero ahora hay giro a la izquierda y hay crecimiento económico, las dos cosas. Entonces hay un peso importante de las posibilidades que la expansión, que el ciclo económico de bonanza le dio a los gobiernos para tener recursos para la redistribución. Entonces, los partidos de izquierda pudieron usar las ganancias económicas para financiar la expansión. No sé, el caso claro, un caso que tal vez ustedes han oído hablar, pero, por ejemplo, en Bolivia se utilizó el dinero de la explotación minera de recursos naturales para financiar el bono renta dignidad,
con muy poca alteración de las ganancias de las empresas, digamos, como que, bueno, hubo nacionalizaciones también, pero no siempre destinar más recursos para los programas sociales implicó quitarle a la élite económica, porque en ese momento el queque se estaba ampliando, entonces era posible repartir un poco mejor el queque sin quitarle el pedazo que tenían pues, los sectores más poderosos. También hubo sectores de política en donde los sectores más poderosos tenían cosas que ganar. Por ejemplo, si se ampliaban los servicios de salud de la mano de prestación privada con financiamiento público, hubo un ganar-ganar entre ampliación de cobertura y nuevos proveedores privados ganando con mayor inversión pública. Bueno, entonces el punto del giro a la izquierda es importante. Y luego el rol de organizaciones gubernamentales y de la movilización social. Ustedes han visto que trabajos como el de Candelaria Garay muestran cómo hubo un tipo de ampliación más restringida, donde solo hubo competencia electoral sin movilización social, y más amplia, donde se combinaron los dos factores. Y es muy lindo también desde el punto de vista del diseño de investigación, ver cómo unas variables intervienen y se suman otras para potenciar o amortiguar los resultados de una política. Bueno, Renta Dignidad en Bolivia es un ejemplo del rol central de los movimientos sociales. Santiago Antía ha hecho mucho trabajo sobre esto, que por cierto es una persona que ha estado escribiendo estos días sobre qué pasó en Bolivia hace 2 semanas con las elecciones, con la vuelta del MAS al gobierno, y ha abordado, digamos, cuál es el papel digamos, de la incorporación social en la preferencia electoral de las personas en Bolivia, en particular de las personas indígenas, pero no solo. Y bueno, finalmente, el papel de los legados, no tienen que leer ahora todo ese material, pero el diseño de las políticas previas, lo que en ciencias políticas denominamos el legado de la política social, pues también influyó de varias maneras. Una, a través de la estructura de poder y los intereses de los actores, ¿no? Otra, porque los países tenían muy distintos puntos de partida a la hora de recibir este empujón. Entonces, digamos que los legados, me interesa que se detengan un poquito en los canales a través de los cuales incide en el presente. Y que lo veamos no como un asunto de la historia que pasó, sino de la historia en el presente. Y bueno, hay otros factores como el de la difusión. Este tipo de factores incidió mucho en algunos programas y no en otros. Por ejemplo, el trabajo de Fujiyama que cita Antía, se enfoca fuertemente en la difusión, en la expansión de los programas de transferencias monetarias condicionadas, ¿no? O sea, la idea de que en esta área de política, en algunos sectores de política, pasa esto de que si alguien hace algo que funciona, muy rápidamente se puede volver en buena práctica y se promueven procesos de imitación, a veces imitación selectiva, a veces no selectiva. Entonces, bueno, el trabajo de ella muestra lo central que fue esto en la expansión de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Bueno, hasta aquí mi aporte de encuadre de, pues nada, de este momento tan optimista que precede al actual, que básicamente se encierra hacia mediados de los 2000, ahí tenemos la desaceleración económica, tenemos un giro a la derecha, tenemos un proceso de cuestionamiento y de erosión. No siempre el giro a la derecha se hace dentro de los marcos democráticos. Hay procesos de erosión de las reglas del juego de la democracia que veíamos que es tan importante para la redistribución, por lo menos para esta ola. Entonces, bueno, eso ya lo retomaremos en un par de semanas cuando cerramos este seminario mirando el presente. Voy a dejar de grabar aquí para tomar sus preguntas, comentarios, antes de... voy a seguir grabando, perdón. Estamos en la parte de revisión del trabajo grupal de la sesión sincrónica. ¿Alguien quiere comentar o agregar algo sobre lo que el Grupo 4 plantea como ejemplos de expansión de la política social? Profe, no, tal vez ahí solo decir que parte de lo que pusimos acá con el tema de salud es que si bien el gasto aumentó, eso no necesariamente nos garantiza que la cobertura se haya ampliado. En este caso particularmente por el tema de la fecundación in vitro, pareciera que sí, o es un ejemplo que evidencia que sí se amplía la cobertura, pero en términos de otros programas, o más bien, sí, otros alcances de este gasto en salud,
no necesariamente implica mayor cobertura, porque bien este gasto se pudo haber dado en mayor personal o mayor recurso y otros elementos. Y con el tema de las pensiones, pues eso es un ejemplo que materializa o que evidencia la flexibilización de, el acceso al régimen de pensiones no contributivo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre esto? Me gustaría hacer 3 comentarios puntuales. Uno es, en términos de red de cuido, diría que el ejemplo de expansión no es la Secretaría, que la Secretaría es un instrumento para una política que se creó, ¿verdad? Entonces me enfocaría en la creación de la Red Nacional de Cuido, esa es de la innovación, y pues luego en términos de los instrumentos tenemos financiamiento, gobernancia, definición de criterios de elegibilidad y tal, ¿verdad? Entonces, a la hora de documentar ampliación de resultados de política, se separaría los temas de arquitectura. Eso uno. Dos, justamente el gasto, el gasto social, ¿es un indicador de arquitectura o es un indicador de resultado? ¿Qué piensan? De arquitectura. Exacto, de arquitectura, solo que históricamente se había usado como el proxy para resultados. Con las nuevas investigaciones que se desarrollan en los últimos 15 años, se empieza a complejizar esa medición de resultados y el gasto se empieza a relativizar en su importancia, ¿no? O sea, sigue siendo importante porque siempre decimos que sin cacao no hay chocolate, entonces sigue siendo un proxy, pero entonces ustedes cuando lo usan pueden decir, bueno, lo voy a usar como proxy al resultado y fundamentar por qué, o lo voy a considerar como un proxy o como una característica de la arquitectura. Pueden utilizarlo de ambas maneras. Con respecto a fertilización in vitro sería un proxy de resultado o de arquitectura. El resultado. Excelente, de resultado. ¿Y de qué aspecto de si pensamos en aquel triángulo que hemos usado varias veces, de cuál de los vértices del triángulo? De cobertura. De cobertura de un tipo específico de servicio, ¿verdad? Ajá. Entonces de suficiencia, ¿verdad? Es decir, lo que cambia es la suficiencia, es decir, se amplía, se incorpora algo nuevo en la canasta, o sea, a los que tiene derecho la gente que tiene acceso al sistema, pero no tenía acceso a ese servicio. Muy interesante. Sí, no creo que el gasto tenga que ver con, el cambio del gasto tenga que ver solo, bueno, en este último momento sí, pero como claro, la curva más grande muestra variaciones previas a la entrada de este componente. Súper bien. Y finalmente, sobre la ley de protección al trabajador, súper interesante que lo hayan incorporado, porque diría que esta es una ley que está a caballo entre el cierre del periodo de ampliación de mercado y el cierre y el inicio del periodo de ampliación del Estado. ¿Por qué? Porque esta reforma es la reforma versión costarricense de la incorporación del mercado al manejo de la protección de la vejez. Los países que lo hicieron de maneras más moderadas crearon, en lugar de reemplazar, en lugar de quitar el Estado y poner el mercado, como hizo, digamos, el caso chileno, como hizo también Bolivia, lo que hicieron fue crear sistemas mixtos donde mantenían un piso donde estaba el Estado, un segundo piso en manos del mercado y otros pisos en manos del mercado. Nada más que unos voluntarios, unos obligatorios y luego unos voluntarios. Entonces, Costa Rica lo que hizo fue, primer piso, mantenerlo público, segundo piso, incorporar un componente de ahorro individual, que puede estar en manos públicas o privadas, pero que no es redistributivo, es decir, lo que yo aporto, lo aporto para mí. ¿tá? Y un tercer piso que también es individual, pero es voluntario. Yo lo puedo hacer o no. Algunos meses lo puedo hacer y otros no, mientras que en el segundo piso es obligatorio. Es interesante porque es obligatorio y es solo vigente para personas asalariadas. Entonces esa ley introduce un elemento de segmentación en su diseño, ¿no? Entre formales y autoempleados, asalariados y autoempleados.
Pero lo más interesante es que también tiene elementos como, al fortalecer el primer pilar, y con la reforma del 2005, que también la complementó, fortalece el papel del Estado, pero al mismo tiempo que había integrado el papel del mercado. Y fortalece el financiamiento, como bien dijeron, del régimen no contributivo, que es un fortalecimiento del componente redistributivo. Entonces, esta medida tiene elementos mixtos, ¿no? Y como les digo, es como una reforma bisagra entre un momento de ampliación del papel del mercado, y es una transacción entre el sector financiero que quiere involucrarse en la administración de los fondos de pensiones, que representa alrededor de 6% del Producto Interno Bruto, dependiendo de cómo lo estimemos, y quienes defienden el papel del Estado y de su carácter redistributivo. Una de las razones principales que se usó ya en ese momento era que las pensiones que están financiadas de manera individual reproducen y amplían las brechas de género. Por ejemplo, dos personas que entran a trabajar el mismo día, en el mismo lugar, en el mismo trabajo, que tienen la carrera laboral exactamente igual, un hombre y una mujer reciben pensiones distintas porque la probabilidad de vivir más años es más alta en la mujer que en los hombres, y por lo tanto ese ahorro se tiene que distribuir en más tiempo, entonces hay una penalización por la esperanza de vida femenina. Ese tipo de elementos se utilizaron para fundamentar por qué el mercado no era suficiente, no era adecuado para la protección de la vejez, porque ya para entonces ya se tenía muchos años de evaluación de las reformas de mercado en pensiones en otros países. Costa Rica pudo beneficiarse de esto, aunque de todas maneras sí habilitó la presencia del mercado. Entonces, nada, no tenemos tiempo ahora de desarrollar más este punto, pero es sumamente interesante el ejemplo que mencionan por estas razones, porque además esto de las olas de reforma no necesariamente en todos los casos se aplica de una manera tan clara, ¿no? En particular en los países que tomaron más tiempo para hacer reformas. ¿Algún comentario adicional que quieran hacer sobre el aporte del grupo 4? Porque si no, vamos al grupo 6. Ok, este grupo se enfocó más en factores explicativos. Vean que acá la pregunta no era qué cambió, sino en qué la movilización social buscó incidir en materia de política social, ¿verdad? Ejemplos de expansión que tuvieron que ver con la movilización social. La pregunta entra desde el factor explicativo. A ver, ¿qué nos pueden decir las personas del grupo? Bueno, profe, a nosotros sí se nos dificultó encontrar ejemplos precisos y concretos que explicaran la expansión de nuestra política social a partir de las presiones de los movimientos sociales. Entonces, tal vez para hacer una aclaración de que llegamos a la conclusión de que los movimientos sociales y su rol en la política social son más de defensa, de combate y más reaccionarios que propositivos. Tal vez esto lo podemos relacionar con nuestros legados, ¿verdad? Con la lógica del past defense, en el sentido de que ya Costa Rica arrastra desde hace muchas décadas un sistema social pues, bastante universal, ¿verdad? Que es ejemplo excepcional en la región. Entonces, los movimientos sociales tal vez se han dedicado más a defender nuestro Estado social y de derecho que a proponer una expansión en la política social. Entonces, en ese sentido, en esa lógica, mencionamos estos dos ejemplos. Las manifestaciones que hubo en el noviembre de 2012, perdón, 2010, noviembre de 2012, a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta manifestación pues tenía entre sus demandas darle mayor presupuesto a los hospitales, cobrar también a las personas que tenían deudas, las cargas sociales con la caja del Seguro Social, la defensa del presupuesto, la no privatización de los servicios de salud, etc. Y también mencionamos como otro ejemplo las constantes manifestaciones que se realizan en torno a la defensa del 8% del Producto Interno Bruto para la educación y del FES. Entonces, sí, digamos, eso fue como lo que pudimos razonar. No encontramos un ejemplo concreto que nos dijera, ok, fue a partir de la movilización social que se expandió de forma sustancial nuestra política social durante este periodo. Excelente. ¿Alguien quiere comentar este aporte del grupo 6? Yo pertenezco al grupo 6 y tal vez hacer algunas anotaciones extra al aporte que hizo el compañero Cristian.
Con respecto a la caja, sí, como notamos en nuestro pequeño mapeo que hicimos con respecto a estas manifestaciones, sí es como complicado verlo de la expansión, porque cabe de notar que al menos UNDECA propuso alguna de las atenciones con respecto a esta defensa de la caja costarricense, que era en términos de cobertura y atención de los servicios. Curiosamente, para años subsiguientes se hizo un estudio para ver el tema de los servicios de primer nivel y cobertura con respecto a la atención, y se han visto que no han tenido resultados negativos. Entonces, eso es lo que me parece interesante, porque al menos la expansión, al menos en el papel, sí se ha visto como expresa, pero en resultados, al menos en auditorías, no lo han demostrado. Es como por otra parte con respecto a lo que sería el FES, aunque hemos pasado por diversos procesos de defensa y demás, uno de los argumentos es con el tema de la debilitación de ciertas sedes que sin el presupuesto no se podrían atender y ya se vería dificultada para las poblaciones que dependen de estos, que sin embargo a lo largo de los años no hemos visto como resultados explícitos con respecto a estas demandas, por decirlo así. Ujú, ujú, ujú. Muchas gracias. ¿Alguien Profe, más? una ¿Sí? pregunta. Ujú. No sé si usted sabe, o alguno de mis compañeros o compañeras sabe cuándo fue la última vez que nos dieron el último, o sea, que nos dieron el FES completo, porque hace años no nos dan el FES completo, entonces, o sea, ¿hasta qué punto se hay coercición por medio de las protestas estudiantiles? Ok, nada más déjeme comentar, no sé la respuesta, pero quiero comentar algo que me parece muy, muy, muy valioso todo lo que han trabajado como grupo. A veces como investigadoras e investigadores queremos encontrar cosas y no las encontramos, y bueno, y por más que latiguemos a la realidad es como es, ¿no? O sea, digo, parte de la pregunta aquí es como exprimir el jugo de un factor explicativo y saber hasta dónde me lleva y hasta dónde no me lleva. Pero claro, si la literatura me dice que en algunos casos yo debería encontrar, ahora lo vamos a ver en otros grupos. Yo quiero explicar algo que surge en un momento y hay un montón de factores explicativos que la literatura me da, que eran constantes antes y después de ese momento, pues claramente no está jugando un papel central, ¿verdad? Si yo de repente en este momento me pongo un suéter y el clima no ha cambiado, es algo que me está pasando a mí, no tiene que ver con el clima, porque el clima está igual, ¿verdad? En cambio, si yo estoy así con ustedes y de repente empieza a llover y me pongo un suéter, puedo decir, bueno, es que empezó a llover. Entonces, la lógica es la misma con la que ustedes analizan pues múltiples cosas de la vida cotidiana, de poner y sacar elementos que ayuden a dar cuenta de lo que pasa. Entonces, aquí lo que ustedes encuentran es muy importante porque en general la protesta social ha sido decisiva para restaurar, para defender o para fundar allí donde el Estado no estaba presente. Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más esperable encontrar protesta social en Bolivia, por ejemplo, de la mano de áreas ausentes de participación estatal, donde la gente se tira a la calle para pedir que el Estado intervenga en asegurar el agua potable, por ejemplo, o intervenga en asegurar atención primaria para la salud. En cambio, en Chile, el grueso de las protestas de los últimos 5 años son para recuperar papel del Estado en áreas donde el mercado está predominando. Por ejemplo, la educación superior. Por ejemplo, eliminar el lucro y el crédito en torno al endeudamiento estudiantil en torno a la educación superior. Por ejemplo, recuperar áreas de acceso a la salud que sean fáciles de obtener sin tener que pagar. Entonces, en los países donde no hubo reformas radicales de la política social y el Estado mantuvo un protagonismo, lo que encontramos sistemáticamente son movilizaciones defensivas. Defensivo no es bueno o es malo, puede ser muy bueno o puede ser muy malo, ¿verdad? De defensa de la institucionalidad, del Estado social de derecho, como le queremos llamar. Y de hecho, parte de la continuidad se explica por esos diferentes momentos de acciones defensivas. Entonces me parece que los ejemplos que mencionan están muy bien. Ahora, dicho eso, un elemento interesante que ustedes como grupo plantean es la distinción entre la demanda de la defensa y el resultado alcanzado. O sea, porque esta demanda interviene, pero intervienen otros factores, y al final el resultado va a ser producto de una interacción entre más de un factor.
Entonces, si yo les pregunto a ustedes por la movilización social, ustedes pueden enfocarse en la movilización social, decir qué pedía, y después decir los resultados dependieron de los sectores, dependieron del espacio fiscal, dependieron del gobierno de turno, y ahí pueden incorporar otros factores intervinientes, ¿no? También me parece como tercer punto sumamente interesante de lo que están comentando, la distinción que hacen entre la defensa de la cobertura, por ejemplo, y la distribución, que tendría que ver con el componente de equidad, ¿no? O sea, una cosa es que yo tenga 100 colones y los gaste aquí en mi casa, y otra cosa es que tenga 100 colones y los distribuya en toda mi cuadra. Entonces, yo puedo defender un FES del 8% y conseguir un 5% concentrado en el gran área metropolitana, o distribuirlo. Entonces, digamos que ahí ustedes están complejizando la medición de la variable dependiente para decir, vamos a medir expansión en términos no solo del aumento del volumen absoluto de recursos, sino también de la cobertura y de la suficiencia y de la equidad. Y pueden utilizar esas categorías para nombrar estos aspectos que ustedes también están mencionando. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, digamos, con este abrebocas que es sobre movilización social, acá partimos de la variable independiente, ¿no? Entonces vayamos a una política más bien, y digamos, bueno, ¿qué factores dan cuenta de la Red Nacional de Cuido? Acá la pregunta es distinta. Tuvimos la creación de la Red Nacional de Cuido, ¿cómo la explicamos? A ver, compañeros del grupo. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Nosotros tomamos en cuenta 3 factores importantes, ¿verdad? Uno era el tema de la competencia electoral, que ya desde inicios de los 2000 venía venía como apareciendo, ¿verdad? Con la llegada del PAC, con el surgimiento de los movimientos sociales después de lo del combo y con la finalización, digamos así, del bipartidismo. Entonces entraron algunos otros actores importantes en la competencia electoral que de cierta forma pudieron presionar, ¿verdad?, en lo que eran la formación de políticas sociales. Después trabajamos el tema de lo de la ideología, ¿verdad?, que como se dice en la lectura de Antía, fue más que todo, bueno, por lo menos a nivel latinoamericano, o todavía más a nivel de Sudamérica, fue de izquierda o centroizquierda, ¿verdad? Tal vez eso pudo haber presionado de cierta forma los otros gobiernos, que como el de Costa Rica, desde la derecha también asumieron algunas posiciones en las políticas sociales, ¿verdad? Y ahí también tal vez decir que mediante organizaciones internacionales y académicos, ¿verdad?, también intervinieron para trabajar en el tema de la ideología, ¿verdad?, en la posición ideológica o político-ideológica que asumió el gobierno o asumieron las políticas sociales, digámoslo así. Y después está el tema de la difusión, que tiene que ver más que todo con si, por qué se elige la política o por qué se trabaja en la política social de red de cuidado y no en otras, ¿verdad? Aquí estamos discutiendo que se habla del papel de las mujeres en lo que es la incursión en el mercado laboral, ¿verdad? Y cómo la campaña de la red de cuidado también tuvo mucha relación con esto, ¿verdad? De la inserción de la población de mujeres en el mercado, ¿verdad?, de trabajo, ¿verdad? Aunque desigual, ¿verdad? Y también comentábamos que podía ser como un arma de doble filo, ¿verdad? Porque ya de antemano se estaba suponiendo dentro de esa difusión, el papel que tiene la mujer en la sociedad patriarcal, ¿verdad? Bien, ¿algún comentario sobre estos aportes? Yo, profesora, mi pregunta es, ¿la elección de una mujer presidenta también se podría considerar como factor o habría sido factible que una política dirigida hacia el trabajo de cuidado o el traslado del trabajo de cuidado a la institucionalidad o al Estado se hubiera hecho con un presidente hombre, por así decirlo? Sí, Okay. Ya me devuelvo a eso. Perdón, adelante. No, justamente eso hablábamos y también lo decía la compañera Itzel, que también qué papel tuvo la aparición de Laura Chinchilla dentro de la política y dentro de la presidencia de Costa Rica, ¿verdad?
y ahí también el papel que le daban en la campaña a Laura Chinchilla de verla como un títere de los Arias, ¿verdad? Y cómo después se fue como disociando, ¿verdad? De esta posición que le daban en la campaña, ¿verdad? ¿Qué papel pudo tener eso dentro de la política de la red de cuidado? Eso era lo que discutíamos también. Muy bien, entonces lo que me gustaría subrayar digamos, 2 o 3 cosas. Muy buenos los aportes, muchas gracias. Uno es, ¿cuál es la lógica para que algo que ustedes encuentran en un artículo sobre la literatura, sobre la expansión y tal, ustedes lo puedan traer a un problema que es, bueno, a ver, ¿cómo explico yo este fenómeno? Entonces ustedes pueden decir, bueno, la literatura se enfoca en la democracia, la competencia electoral, la ideología de los partidos políticos, el papel de la difusión, digamos. Entonces voy a tomar esos bueno, y los legados. Voy a tomar esos 5 factores y voy a ver si mi objeto de investigación, de análisis, tiene algo que ver con esto. Entonces digo, bueno, la democracia. ¿Hubo un cambio sustantivo de régimen político antes y después de la implementación de la Red Nacional de Cuidado? No. O sea, ese factor puede ser un factor de telón de fondo, pero no me explica, no tiene un valor agregado. ¿Por qué? Porque es una constante. Puedo ver cambios en materia de competencia electoral, y entonces ahí puedo hablar de la fragmentación del sistema de partidos, de las segundas vueltas, de lo reñido de las elecciones, ¿verdad? Y puedo contextualizar en que efectivamente esa elección fue reñida y cuáles fueron, aunque finalmente no lo fue. Pero bueno, ¿cómo fue? ¿En qué medida, tal como se operacionaliza competencia electoral, podría atribuirlo a la competencia electoral? Y no solo medido por el resultado de la elección per se, sino por cómo se configuró el proceso de campaña, durante la campaña. En tercer lugar, puedo mirar la ideología. Ahí tengo problemas porque Costa Rica tiene un sistema de partidos basado en partido, atrápalo todo. El único partido programático, en los términos que usa Preble, es el Frente Amplio, son el Frente Amplio y el ex Movimiento Libertario. Entonces tengo un problema para aplicar esas categorías, tendría que hacer una traducción. Alcántara califica al Partido de Liberación Nacional de derecha o de centro derecha en este momento, pero digamos, ¿cómo aplico yo estas categorías? Porque cómo viajan las categorías de sistemas de partidos que están muy ordenados en torno al clivaje ideológico, como el uruguayo o el chileno, cómo viaja eso a sistemas de partidos con partidos atrápalo todo, eso merece como una consideración, ¿verdad? Luego me puedo decir, bueno, pero digamos que la competencia electoral fue decisiva en términos de crear incentivos, zanahorias para ampliar el papel del Estado. Ok, bueno, ¿y por qué cuidados y no otras políticas? Ahí es donde el tema de la difusión y la irrupción de los cuidados como un asunto de política pública me puede ayudar. O sea, la idea de que los cuidados son un asunto de la sociedad y no de las mujeres. Y que eso implica tener hombres que se cuiden y también implica que haya cuidados fuera de la familia. O sea, como es toda una problemática de redefinición del asunto de los cuidados. Entonces yo puedo ir, imagínense que están frente a una escultura y van como esculpiendo distintos ángulos del problema. Ahí surge la posibilidad de el papel de una presidenta mujer. Entonces ahí tengo 2 asuntos que explicar. En la campaña electoral, Laura Chinchilla propone red de cuidado y una agenda de seguridad. O sea, propone un tema que la presenta como tan masculina como cualquiera y tan femenina como cualquiera. O sea, propone, digamos, 2 caras de la misma moneda, ¿no? O sea, compite en el terreno de lo típicamente masculino y en el terreno de lo típicamente femenino. Eso es sumamente interesante. Y la propuesta de cuidados, a diferencia de otras propuestas como la uruguaya, se construyen desde arriba, en el marco de la campaña electoral, y no tanto a partir de una demanda de movilización social. Y aquí traemos el otro tema. ¿Hubo movilización social para tener una intervención estatal en los cuidados? No, fue una propuesta desde arriba, una política desde arriba. Entonces, para responder a esta pregunta del papel de presidentas versus presidentes en materia de cuidados, Merique Bluefield y yo miramos 5 países de la región, o sea, los 3 del Cono Sur, Brasil y Costa Rica, como los mejores escenarios. Y bueno, Argentina hizo un montón de transformaciones durante este periodo, con una presidenta, este mismo periodo que estamos hablando, 2 periodos, Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner fue presidenta, y el tema de los cuidados nunca fue un tema. Nunca se transformó en un tema politizado ni de competencia electoral. En Uruguay, de la mano de Mujica, que tiene una visión hipermaternalista de los cuidados,
Sin embargo, sí cuajó. ¿Por qué Bachelet en su primera presidencia priorizó reforma de pensiones, reforma educativa, en la segunda, constitución política y otra vez pensiones? Los cuidados no aparecieron. ¿Por qué? Dilma Rousseff le dio un poco de prioridad, pero no al punto de crear una política nacional de cuidados. Tal vez era que el legado incidía, porque Brasil tenía ya un avance importante, por ejemplo, en salas cuna. Pero lo que vimos fue que el sexo de la persona que ejercía el poder ejecutivo y la construcción genérica que esas personas, que esas presidentas y presidentes hicieron de su política no era un factor determinante. Lo cual no quiere decir que no hubieran tenido tal vez mayor apertura pero digamos que encontramos mucho más desarrollo, o sea que tanto encontramos un desarrollo muy grande en Uruguay con presidentes hombres, como en Costa Rica con una presidenta mujer, y no encontramos desarrollos igualmente importantes en países con presidentas mujeres que estaban ampliando otras políticas sociales, porque estaban ampliando un montón de cosas, pero no esta. Entonces, nada, sobre este tema hay muy poca investigación sobre el papel, digamos, de la presencia de mujeres en el Ejecutivo, sobre todo en regímenes presidencialistas como los que tenemos en América Latina, con distintos tipos de presidencialismo, para vincularlo a las políticas de cuidado y para vincularlo a la generización de las políticas públicas en general. Nos falta entender mucho mejor cuáles son los factores intervinientes en esa relación. No sé si Naidelin con esto atiende la preocupación, que es muy interesante. Pero sí, profesora, muchas gracias. ¿Usted cree que nos pueda pasar, por favor, perdón por la licuadora que está sonando de fondo, por eso no quería abrir el micrófono. ¿Usted nos podría pasar, por favor, los nombres para buscar la investigación? Sí, yo tengo como 3 artículos publicados con Merique Bluefield que abordan lateralmente el tema de los factores explicativos. Y luego, y tengo una PowerPoint en la que lo tengo más detallado porque no he tenido el chance de escribir ese artículo, pero ella publicó un artículo sobre licencias, o sea, los países que ampliaron licencias incluyeron a los padres. ¿En qué medida las licencias por paternidad, de qué dependen? Y ella también discute ahí algunos de estos factores, así que te lo voy a pasar. Bueno, luego los pongo en línea y ustedes ven, quien le interesa lo mira, ¿está? Gracias. Ok, entonces, bueno, me interesaba mucho de esto, como que vean la lógica, es decir, porque una cosa es leer un artículo y otra cosa es traer esa materia prima, esos factores a la manera en que ustedes, como investigadoras e investigadores, no necesariamente académicos, pero como personas que investigan la realidad permanentemente vinculadas a su formación en ciencias políticas, pueden utilizar esos factores e incluso vincularlos con muchos otros que ustedes están viendo en otras materias. Entonces, me voy a apurar un poquito para no tomarles tanto tiempo. Entonces vimos ejemplos de expansión, vimos papel de la movilización y vimos factores explicativos de la Red Nacional de Cuidados. Entonces, ahora vayamos a el aporte de Jennifer Prible en términos de los partidos políticos, del papel de los partidos políticos durante la fase expansiva, y cerramos con las 2 guías de preguntas. O sea, en principio el grupo 1 debería ser la contracara de las principales preguntas que planteó el grupo 3. Ahí, digamos, quiero que piensen, ahora que veamos los 2 grupos, digamos, ¿qué es mejor para entender un argumento? Si es mejor resumirlo o mejor plantearlo desde las preguntas. ¿Cómo les llego más rápido y más fácil al corazón del argumento? Creo que, y puede ser que para algunas personas es mejor de una manera y para otras de otra. Bueno, identificamos que durante la fase expansiva fue de gran importancia la competencia electoral, como hemos venido trabajando a lo largo del curso. Y con respecto al papel de los partidos, digamos, bueno, se presentó una participación tanto de partidos de izquierda como de derecha, que si bien es cierto, los de izquierda tuvieron una predominancia, realmente muchos de los cambios no se explican sin los partidos de derecha. Es decir, los de izquierda impulsaron una importante expansión de las mismas reformas y los partidos de derecha también lo incluyeron como parte de su agenda. Ahora bien, es importante señalar que estos cambios no es como una forma generalizada, digamos, estos fenómenos se dieron de maneras
con algunas variantes según los países. Y creo que mi compañero Steven tiene algo más que agregar. No, yo iba a comentar tal vez lo que hablamos en la segunda lectura, ¿verdad? Que encontramos 4 tipologías. La primera de estas es la tipología movilizadora, de las bases de apoyo, en las que existe una fuerte relación entre lo que es la base y la élite. En la segunda, la llamada la electoral profesional, en esta ya es una relación más débil. Eh, la siguiente, la del movimiento carismático, en esta existe una relación fuerte, pero con un vínculo no programático. Y por último, la que encontramos fue las no programático electoral. En esta los lazos ya son débiles y el vínculo es no programático. También es importante destacar que en estas tipologías, bueno, que estas tipologías pueden ser adoptadas tanto en partidos de izquierda, derecha, como en partidos de centro. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere comentar sobre este punto, sobre este aporte del grupo 1? O sea, a mí me gustaría ir al grupo 3 y después devolvernos al 2 para pegarlo, digamos, para ver cómo se ve esto desde las preguntas. ¿Mm? ¿Podemos ir al grupo 3? ¿Grupo 3? Bueno, si quieren, mis compañeros lo explico yo. Nos costó un poco como encontrarle el orden lógico a las preguntas, pero bueno, hicimos el mejor intento. Comenzamos con, bueno, ¿cuáles son los tipos de prestaciones de bienestar que identifica la autora o de tipos de bienestar? Justamente lo que estábamos mencionando, que identifica Jennifer. Luego, ¿en qué se diferencia la variable de universalismo que utiliza la autora de la tradicional y cuál es la utilidad de esta variable más amplia para analizar los casos en América Latina? Eso nos lleva a, ¿hay variaciones nacionales en el universalismo y cuáles son los casos que se identifican y que permiten ver la utilidad de esta variable universalismo más amplia y que considera otras dimensiones del fenómeno, ¿no? Luego, brincamos a la segunda parte o a la segunda gran dimensión que ve la autora. Los partidos políticos son importantes. ¿Cuáles son las 3 dimensiones que inciden en estos procesos de reforma de política social? Es decir, las 3 dimensiones de los partidos políticos. Y luego, ¿de qué manera lo hacen? En competencia electoral, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales la competencia electoral modela estos procesos de reforma política social? Y ahora que ya vimos universalismo para América Latina, competencia electoral, partidos políticos de la manera en la que importan, bueno, ¿cómo influyen los legados históricos en estos procesos de reforma? Súper bien. Entonces, porque, digamos, lo que Jennifer estaba tratando de ver es por qué países que tenían régimen democrático y alternancia política y también importantes grados de competencia electoral durante este periodo, ¿por qué Uruguay avanza más que Chile hacia el universalismo, utilizando las categorías que ella propone para medir universalismo débil, moderado, etcétera? ¿Por qué? Entonces, primero tiene que establecer que hay una diferencia, y entonces tiene toda la conversación sobre los resultados de política, sobre la variable dependiente, ¿verdad? Y luego, una vez que lo establece, entonces tiene que explicar por qué. Y entonces, para explicar por qué, va a combinar la competencia electoral, el tipo de partidos que participan de esa competencia electoral y el papel interviniente de los legados. Es complejo y tiene mucho detalle. A mí lo que me interesa más del aporte de Jennifer Preble es la manera en que la tipología, es, digamos, varios tipos, una tipología, la tipología de partidos políticos que propone para mostrar cómo la relación programático-no programática, movilización de bases sociales versus una relación más de tipo electoral de cada 4 años de los partidos, cómo la combinación de esas 2 variables da lugar a estos tipos. ¿Mm? Y cómo entonces se puede esperar muy distintos acercamientos a la política social de cada tipo de partido. ¿Mm? Entonces, digamos que con eso nos podemos devolver aquí
y tal vez me gustaría nada más, no tenemos mucho tiempo, pero si, digamos, la gente que trabajó en el grupo 3 pudiera ayudar a la del grupo 1 y la del grupo 1 a la del grupo 3, ¿qué tendríamos que revisar? O si hay algo que revisar de las preguntas, o si hay algo que revisar del resumen que se plantea aquí, del argumento. Porque se dan cuenta que es muy distinto que yo diga, los partidos políticos son importantes. Si son de izquierda buscan expandir el gasto y coberturas y suficiencias, si son de derecha buscan reducirlo. A que yo diga, no, momento, es que necesito entender cuáles son los jugadores de la competencia electoral y no me alcanza con saber solamente si son de izquierda o de derecha, sino que necesito tener estos elementos de cómo estos partidos políticos construyen apoyo electoral. Y cómo se organizan para definir sus propuestas. Y eso me va a dar, es un mundo de posibilidades para pensar en Costa Rica y en el desastre y en la complejidad que estamos viviendo hoy en términos de dónde están parados los partidos políticos, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, en términos sustantivos de la política pública, desde pesca de arrastre hasta reducción del gasto social en materia de combate a la pobreza. ¿Será que algo de todo esto nos puede ayudar a entender? Pienso yo que sí, pero tenemos que sacarle más punta a esta literatura que nos ayuda a hacer esos vínculos, ¿no? Entonces, eso. ¿Hay algo que podemos modificar, mejorar, o está bien así? ¿Qué piensan? No sé qué tan cercano esté, al menos en esta parte de los partidos políticos, el hecho de la arena y la competencia electoral, que es lo que modifica y le da relevancia al hecho de cómo fundamenten las políticas sociales que vayan a realizar en caso de quedar electos. Como decía la lectura de Preble, en caso de que un partido de izquierda tenga la simpatía, por ejemplo, de su electorado, probablemente sea más propenso a realizar políticas sociales. O en caso contrario, la oposición, que sería la derecha, al verse amenazada por la presencia de izquierda, con una base electoral con bastante apoyo, podría ir a una parte más progresista. Era parte de lo que fundamentaba el autor. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, y ese, digamos, el contrapunto entre partidos que son de movilización electoral versus partidos que son de articulación orgánicos, nos muestra, por ejemplo, por qué el Frente Amplio Uruguayo podía avanzar más rápido en propuestas de transformación que la concertación de partidos por la democracia en Chile. Es decir, eran diferentes caballos, ¿no? Que tenían diferentes posibilidades de velocidades y de tipos de cambio. Entonces, lo que nada más les dejo la inquietud para cuando revisen este material es que podemos hacer la vinculación entre lo que el grupo 1 nos está ayudando a entender en el segundo párrafo, o sea, los tipos de partidos, y lo que el grupo 3 nos está ayudando a entender aquí en la, digamos, la pregunta 3, que tiene que ver con lo que el grupo 1 abordó, la podemos relacionar con las variaciones de la política social en las que se enfocan las preguntas 1 y 2. Podemos relacionar ambas cosas, entonces decir, bueno, esa literatura lo que encuentra es que partidos que son así tendieron a promover medidas que fueron asá, y partidos que eran asá, ¿verdad? Teniendo presente la arena de juego en la que estaban insertos, ¿verdad? Cuáles eran las derechas o las izquierdas que tenían enfrente, como decía recién Ángel, y los legados intervienen muy fuertemente lo que Antía nos ayuda a entender del papel del mercado, es decir, si yo durante los 90 le entregué un montón de poder económico y político al mercado, pues no es que alegremente gano las elecciones y vengo y les digo, disculpen, ya no les necesito, ¿verdad? Entonces, digamos, todo lo que hice antes va a jugar a favor o en contra de cierto tipo de expansión, o de no expansión a todo, ¿verdad? De ninguna expansión. Entonces, bueno, por ejemplo, en Chile, un sistema totalmente privatizado en materia de pensiones ha tomado 15 años de diferentes intentos, de diferentes cambios para recuperación de papel del Estado en algunas áreas, muy distinto a un país como Costa Rica, donde en el propio manejo de la administración individual de las pensiones, el sector público representa más de la mitad, 60% de todas las personas aseguradas en el segundo pilar de pensiones están en el Banco Nacional o en el Banco Popular. Es un tipo de privatización, digamos, mucho más parcial, entonces se esperaría
que entonces el poder político de esos actores también sea distinto. También puede ser distinto lo que están planteándose ganar hoy, en este momento. O sea, cuando estamos discutiendo la agenda de austeridad que estamos discutiendo, cuáles son los intereses de lo público y de lo privado para apropiarse y para controlar áreas importantes del mercado. Y cómo, digamos, qué partidos políticos son más eco de qué en este juego. Entonces, lo de los legados también tiene que ver con eso. Bueno, más o menos, es un mundo fascinante y no pretendo que lo tengan, digamos, que lo exploren en profundidad en una sesión, en una semana de lecturas. Lo que quiero es que tengan, que conozcan que toda esta literatura existe y brinda muchas posibilidades y mucho potencial rendimiento explicativo para el presente. Entonces, terminamos con el grupo 2, que son las preguntas de Antía, que incluyen algunos de los factores asociados a lo que ya vimos, de competencia electoral, ¿verdad? Pero que tiene una visión más holística, más resumida de todos los factores. ¿Quién va a hacer el resumen del grupo 2? Hola. Bueno, profe, lo puedo hacer yo. Nosotros en el grupo 2, bueno, nos tocaban las principales preguntas de la lectura de Antía. Y en la primera, bueno, teníamos como cuál fue el cambio más sustantivo en la década de los años 2000. Después, ¿qué propósitos motivaron la expansión de las políticas sociales? 3, ¿en qué campos se plantearon las innovaciones en materia de la expansión de las políticas sociales principalmente? ¿Cuáles argumentos explicativos mencionaba la autora para que fuera posible la gestación de dichos cambios? ¿Qué excepciones limitaron la expansión? Ahí hay que corregirlo. La expansión de la protección social hacia la población antes no cubierta, y estas dos últimas son como juntas pero separadas. ¿Cuáles factores incidieron en la incorporación de los outsiders? Y además, ¿cuál era el factor que explicaba la segmentación dentro de las políticas sociales? Perfecto. Nada más, no entendí, ¿qué excepciones? En la pregunta 5, esa palabra excepciones no la entendí bien. ¿A qué se refiere con qué excepciones limitaron la expansión? Es que si no estoy mal, había una parte en la lectura en donde la autora mencionaba que habían 12 excepciones, digamos, ya le digo más básicamente en qué página era. Pero sí, lo sacamos totalmente de la lectura. Limitaron la expansión de la protección social. Ya casi lo encuentro. Buenísimo. Pero bueno, por lo demás, me parece que está súper, súper claro y bueno, les ayuda a hacer el recorrido general por la lectura. No sé si hay alguna duda, pregunta sobre el grupo 2. Bueno, nada más les aliento a seguir haciendo las lecturas antes de llegar a la sesión sincrónica, para que cuando termine la sesión sincrónica lo que les queda luego es hacer un repaso. Sé que tienen muchas otras cosas también que hacer, pero en la medida en que puedan, si lo trabajan como se los he planteado, van a encontrar que estas discusiones ayudan un montón a terminar de hacer clics en la comprensión de la lectura, y ya luego lo que queda es un repaso. En este momento voy a parar la grabación de la sesión sincrónica del día.